Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 245. Mi nombre es Marco Antonio y hoy estamos en el día 29 de epistemología. Hoy nos toca un tema muy interesante, un tema que es diferente a todo lo que tratamos y es la epistemología social. Evidentemente es una rama contemporánea de la epistemología que básicamente se encarga de estudiar la dimensión social del conocimiento, ¿no? En este sentido, va a examinar cómo las prácticas sociales, las instituciones, universidades, medios de comunicación, tribunales, las relaciones de poder afectan lo que consideramos conocimiento, ¿no? Y su foco está en el conocimiento colectivo y situado más que en el conocimiento meramente individual. Los temas centrales que vamos a abordar son el testimonio, por ejemplo, el desacuerdo, el conocimiento colectivo, la epistemología del testimonio, la injusticia epistémica, con Miranda Ficker, donde ella señala que ciertas personas o grupos son sistemáticamente desacreditados como fuentes de validez de conocimiento, ¿no? Entonces esto habla de una injusticia epistémica a nivel social. Evidentemente hay grupos sociales los cuales su testimonio no es tan creíble, pero ¿por qué sucede esto? Entonces la filosofía se encarga de esto, ¿no? Se encarga de explicar el por qué esto. Y si esto es válido, es inválido, es justo o no injusto, entonces en un ámbito también ético, ¿no? También el conocimiento situado, que es un tema central en todo el ámbito de la epistemología social, que por Donna Haraway ha sido un tipo de conocimiento que está situado por el lugar, el cuerpo, la cultura del sujeto que conoce, ¿no? Todo este contextualismo que define el conocimiento del sujeto. No se preocupe, vamos a hablar de todos estos temas, pero ahora vamos a hablar por qué es importante la epistemología social. En estos tiempos de desinformación y las de fake news, hay un tipo de conocimiento, evidentemente sí, pero falso, ¿no? Y el rol del conocimiento se necesita expertos en el ámbito del conocimiento, sobre todo, ¿no? En la actividad feminista se pueden hacer cursos de epistemología periodística. Es sumamente compleja el área, o también el activismo feminista, ¿no? No solo el activismo feminista, sino el activismo indígena, el activismo racial, como formas de producción de saber, ¿no? Y las estructuras de poder que determinan quién puede hablar y ser escuchado. La epistemología social no solo amplía el campo de la teoría del conocimiento, sino que también propone una crítica profunda a las jerarquías del saber. ¿Quién evidentemente tiene voz en nuestra sociedad? ¿O quién se le cree, ¿no? ¿A quién se le cree? Y por qué algunos saberes son considerados válidos y otros son ignorados. Evidentemente, la epistemología social es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento desde una perspectiva colectiva. Analiza factores sociales y por ello también es influido por la adquisición, la validación del conocimiento y la transmisión del conocimiento, la organización del conocimiento, que a diferencia de la epistemología clásica, que se centra en el individuo que conoce, la epistemología social consiste en el conocimiento que es un fenómeno que se produce socialmente y está construido en contextos históricos, culturales y políticos específicos, ¿no? Entonces el conocimiento compartido es muy importante en la epistemología social como concepto, porque saber que se construye o que se valida a través de comunidades, instituciones o redes sociales es fundamental. La ciencia surge como una empresa colaborativa por medio de este conocimiento compartido. Evidentemente también la autoridad epistémica, porque aquí se puede ver un grado de confianza y credibilidad que se le otorga a una fuente de conocimiento, ¿no? Como ustedes sabrán, este podcast solo se dedica a hablar de filosofía, pero a nivel progresivo y a nivel muchas veces académico. De hecho, es un podcast académico, es como un curso. Empezamos por las ramas
profundizamos en los temas, vamos cada mes llevando un nuevo tema y constituye un tipo de confianza y credibilidad para el aprendizaje de la filosofía. En este sentido, la autoridad epistémica que por ejemplo puede tener este podcast no puede ser tan relevante como el de una... Bueno, sí, de verdad que sí puede ser académico, puede ser relevante. De hecho, lo que queremos es proponer un tipo de compartir la filosofía académica y tener un grado de confianza y un grado de credibilidad que nos otorga esto. Evidentemente, hay mucho tema todavía que abordar, hay mucha seriedad todavía que desarrollar y con el paso del tiempo seguramente lo vamos a estar haciendo. Y por eso esta autoridad epistémica es un concepto clave en la epistemología social. También el testimonio como forma de adquirir conocimiento al confiar en lo que otros dicen, ¿no? La epistemología social estudia cuándo y por qué confiamos en los demás. Evidentemente hay una también confianza epistémica que es basada en cierto tipo de confianza en otros, ¿no? No podemos aprender nada que no haya sido verificado por nosotros mismos. Y evidentemente el contexto social del saber es supremamente importante porque invita a un reconocimiento de que toda producción de conocimiento está situada en contextos de poder, lenguaje, género, raza y cultura. Evidentemente la epistemología social amplía el enfoque individual de la teoría del conocimiento, reconociendo que conocer es también un acto social y situado y político también, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora a los conceptos fundamentales que nos competen, como el testimonio. El papel del testimonio, ¿no? En epistemología social, el testimonio se refiere a la transmisión de conocimiento a través del decir de otros, ¿no? Es una forma básica pero fundamental por la cual las personas aprenden y conocen cosas que pueden verificar por sí mismas. Cuando alguien acepta como verdadero lo que otra persona afirma, está confiado en su testimonio, ¿no? Y sabemos que hubo una Segunda Guerra Mundial no porque la hayamos visto o experimentado, sino solo porque hay testimonios, historia, profesores nos enseñan, entonces nos han contado una historia, ¿no? Y esto es porque es importante entonces esto, ¿no? Porque la mayoría de nuestro conocimiento depende del testimonio. Hay un tipo de historia, ciencia, política, religión, hasta geografía, se aprende escuchando o leyendo lo que otros afirman. Entonces el conocimiento humano sería una imitación sobre algo muy limitado si cada individuo tuviera su propia verificación de los hechos. Evidentemente no ocurre esto y por ello los filósofos debaten si el testimonio debe aceptarse solo cuando hay buenas razones por confiar en la fuente, digamos, o simplemente por reduccionismo, ¿no? Voy a explicar. Existen dos posiciones principales sobre la legitimidad del conocimiento como testimonio. Está el reduccionismo y está el antirreduccionismo. El reduccionismo es el testimonio que solo es válido si el oyente tiene razones independientes para confiar en el hablante. Y también vamos a hablar cuando es antirreduccionista, donde el testimonio es una fuente básica de conocimiento, igual que la percepción, la memoria, entonces se acepta mientras no haya razones para desconfiar en ese conocimiento. Evidentemente hay factores que influyen mucho en la credibilidad del testimonio. Está la autoridad epistémica del hablante, el contexto social o institucional, los prejuicios del oyente, la coherencia de otros saberes aceptados, y todo esto embarca a un testimonio, ¿no? Cuando lo relacionamos con lo social, dependemos de otros, ¿no? Para saber nosotros dependemos de otros. Y esta dependencia exige responsabilidad epistémica tanto del quien habla como del quien escucha. Por ejemplo, Miranda Ficker analiza cómo ciertos grupos, por ejemplo mujeres o personas racializadas, son sistemáticamente desacreditados como testimonios creíbles. Y lo que impone esto una circulación
injusta del conocimiento, ¿no? No está la justicia epistémica en este sentido presente en estos sesgos. Y el testimonio no solo permite que el conocimiento se transmita, sino que también muestra que conocer es confiar. Entonces la epistemología social nos ayuda a pensar críticamente en quién confiamos, por qué y con qué consecuencias confiamos. Hay desafíos en esta parte del testimonio, por ejemplo, de vida, ¿no? En educación aprendemos sobre física, historia, matemáticas a través de lo que otros nos enseñan, ¿no? Profesores, sobre todo libros, y en este caso confiamos en que estos conocimientos fueron elaborados por expertos. Sí, cuestionar. Evidentemente esto es algo que no debe ser así. Por eso yo les pido siempre que comenten en los comentarios qué conceptos les interesa, que comenten en los comentarios qué tema no han entendido o no he explicado correctamente, porque somos escépticos en el conocimiento acá y pensamos que hay que profundizar, hay que dudar de todo, hay que reflexionar, hay que conocernos a nosotros mismos, y eso corresponde también al conocimiento de cómo yo conozco mejor, si escuchando, viendo, imaginando cosas, escribiendo, preguntando, entre otros factores. Los medios de comunicación también, aquí existe cuando aceptamos noticias sobre eventos internacionales, confiando en periodistas y medios, ¿no? Y muchas veces no verificamos personalmente lo que sucede en otros países, como pasa con China, ¿no? Donde se nos dice que es un país comunista, es un país enemigo, y entonces no hay tecnología, no hay desarrollo, pero cuando vemos por ejemplo, el stream de varios creadores de contenido, podemos ver que hay carros que están flotando, hay carros que no necesitan una persona para estacionarse, hay carros voladores, todo se paga con una aplicación en el celular, hay reconocimiento facial por todas partes, hay cámaras de vigilancia en todas las esquinas. Entonces vemos que los medios de comunicación pueden, no digo intencionalmente, pero puede modificar la realidad a una conveniencia. Entonces, la epistemología social se encarga de estos medios de comunicación y de promover que las personas verifiquen lo que sucede en otros países. También en la vida cotidiana, cuando alguien nos da una dirección o nos dice la hora, confiamos en su palabra. En relaciones sociales el testimonio es clave para construir vínculos, para tomar decisiones también, ¿no? Y gran parte del saber religioso se transmite oralmente, ¿no? Por los textos sagrados y la narración de los textos sagrados, y muchas veces la interpretación de los textos sagrados, pero eso recordemos que viene de la Reforma Protestante, pero viene mucho antes, viene con Avicena y Averroes, que ya hablaban sobre no hay que tomar literalmente los textos, en este caso de la Corán y el Islam, para tener una interpretación propia sobre lo que significa, ¿no? Es simbólico y no es literal. Entonces, esta parte de, si yo les digo, por ejemplo, que la Reforma Protestante es la primera en el mundo que ha abierto el conocimiento, en este caso bíblico, a todas las personas, esto sería falso. No sería epistémicamente correcto decir eso, o epistémicamente justo, porque podemos ver con Avicena, Averroes, que ya hablaban sobre esto, ¿no? Y también fueron los primeros en unificar la fe y la razón con sus religiones respectivas. Y luego vino la escolástica, evidentemente con Santo Tomás. Evidentemente hay muchos filósofos que vienen detrás, ¿no? Puede revisar, hay videos de escolásticos en la Edad Media. Hay como 200, bueno, no 200, hay 150 aprox filósofos escolásticos, ¿no? Puedes revisar Filosofía en Segundos y lo puedes revisar también, cada uno con una postura diferente. Cada uno tenía esta forma de ver la unión de lo divino con lo humano. Muchos se buscaban en la fe, otros en los textos, otros en la vida práctica, cómo debemos vivir y demás. En este sentido, gran parte del saber religioso se transmite de este modo, ¿no? Oralmente o con textos sagrados, y los consideramos testimonios fiables por comunidades de fe, y muchas veces eso está bien y muchas veces también eso está mal, ¿no? Porque hay muchas religiones que conllevan un cierto tipo de
de actitudes, como pasó con Estados Unidos y una religión que hizo cosas que no debía, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no vamos a especificar, pero hay ciertas religiones que promueven ciertos actos que no son correctos. Evidentemente, también esto está incluido como concepto clave, que es la justicia legal, ¿no? Donde los testigos en juicios ofrecen declaraciones que puedan cambiar el curso de la sentencia, ¿no? Se evalúa su credibilidad, su consistencia, sus motivaciones. Entonces es sumamente importante la epistemología social, pero existen problemas dentro del ámbito del testimonio como validez de conocimiento sobre la epistemología social. Y una de ellas es el error o mentira. El testimonio puede ser falso, ya sea por un engaño deliberado o por un error involuntario, que significa una omisión, una mala interpretación, una ignorancia. Y cuando alguien afirma haber visto una persona en un lugar específico, está confiado o simplemente miente, ¿no? Nosotros no podemos fácilmente definir este aspecto, evidentemente, y esto evidentemente es un problema porque hay sesgos y prejuicios también, donde los oyentes pueden discriminar a quienes brindan testimonio, ya sea por género, raza, clase, acento, edad, apariencia. Estos preconceptos que impiden considerar ciertas voces como creíbles, ¿no? No creer una persona por ser mujer o indígena crea incluso una injusticia epistémica. Evidentemente, existe una desigualdad en la distribución del conocimiento, ¿no? Porque algunos grupos o instituciones controlan qué testimonios van a circular y cuáles se van a silenciar. Medios de comunicación que necesitan ciertas voces, academias que marginan saberes no occidentales, plataformas digitales que censuran o priorizan algún tipo de información. Entonces son conocimientos que se ven limitados, ¿no? Por ejemplo, conocimientos ancestrales que no son reconocidos por la ciencia dominante, en este caso por la academia occidental. Evidentemente, con el paso del tiempo este sesgo se está poco a poco borrando, y evidentemente debe ser así, porque hay conocimientos no occidentales que son profundos y vastos, ¿no? Como la escuela de Nayaya que vimos en epistemología, y hablamos sobre los enfoques empiristas, ¿no? Evidentemente hay conocimientos de muchos saberes prácticos en comunidades ancestrales, en comunidades locales también, ¿no? Que no se puede discriminar solo porque no es occidental o solo porque no entra en un sistema filosófico, en este caso, o un conocimiento, una ciencia determinada como fija, ¿no? Vimos que incluso existe cierto sesgo de duda sobre la ciencia fija, porque la ciencia no es 100%, no habla de la verdad absoluta, tiene probabilidad de que sea así. En este sentido hay muchas teorías, como vimos también acá, sobre el escepticismo. Evidentemente que surge esto, pero la esencia del escepticismo es seguir buscando, estar abiertos a que el conocimiento no se acaba y no tenemos la verdad absoluta. En ese sentido, estos sesgos evidentemente que marginan saberes no occidentales no terminan buscando la verdad más preferible para el contexto en el que se habló, en el que se dijo, en el que se está investigando. En este sentido, también existe una manipulación o una propaganda, ¿no? El testimonio puede ser usado estratégicamente para influir en la opinión pública, ¿no? Testimonios falsos de compañías políticas, estas campañas políticas que muchas veces son demagogas, ¿no? Y no dicen algo concreto, no dicen el cómo voy a hacer esto, dicen el qué voy a hacer. Y también expertos financieros que son movidos por intereses privados, ¿no? Como pasó en Argentina con la moneda Libra. Aunque el presidente no era consciente y tenía todo el ámbito del conocimiento sobre esa moneda, cayó en este tipo de error
no error al tener una actitud de promover o de hablar sobre la moneda, sino al no averiguar correctamente de qué se trataba, cómo se trataba. Hubo un cierto tipo de error involuntario, que ya vimos que esto se divide en dos, ¿no? Está el engaño deliberado, que es una mentira, y está el error involuntario, que es una ignorancia o una malinterpretación. En este sentido, la epistemología social no solo identifica problemas como la injusticia epistémica, el testimonio dudoso, sino que también ofrece respuestas concretas. Por ejemplo, ¿no? En el reduccionismo hay una respuesta de David Hume que sostiene que la creencia basada en testimonio debe ser aprobada por evidencia adicional. Entonces, confío en lo que alguien me dice si tengo razones para pensar que es honesto y competente. Y también por Thomas Reid tenemos respuestas al antirreduccionismo, que argumenta que el testimonio es una fuente básica de conocimiento, como la percepción, la memoria, y que debe aceptarse a menos que haya razones para dudar, ¿no? Por ejemplo, creemos que dice lo que dice un maestro, pero sin comprobar cada afirmación de lo que dice. Aquí entendamos el término reduccionismo como un tipo de, en epistemología, en este caso en epistemología social, un reduccionismo sería el testimonio que solo es válido si el oyente tiene razones independientes para confiar en el hablante. Y el antirreduccionismo es cuando el testimonio es una fuente básica de conocimiento, igual que la percepción o la memoria, que se acepta mientras no haya razones para desconfiar. Este término es filosófico, reduccionismo. En epistemología es la teoría o tesis de que la justificación epistémica de una creencia basada en el testimonio de otros debe depender de otras fuentes de conocimiento: percepción directa, memorias de hechos previos, inferencias racionales. Entonces, eso es reduccionismo en epistemología. El reduccionismo en la filosofía de la mente es la idea de que los procesos mentales pueden explicarse totalmente con términos físicos. O sea, la mente es el cerebro. Es reduccionismo en este sentido de filosofía de la mente, en esta disciplina. Y hay dos tipos de reduccionismo en la filosofía de la mente: el reduccionismo de tipo identidad, donde cada estado mental es igual a estado de cerebro, y el reduccionismo funcional, donde los estados mentales se definen por su función dentro del sistema sin importar el soporte físico. Eso referente al reduccionismo en la filosofía de la mente. El reduccionismo en metafísica también es diferente. El reduccionismo en metafísica defiende que las entidades complejas pueden explicarse completamente con términos básicos, ¿no? De entidades más básicas como átomos, partículas y eventos fundamentales. Un claro ejemplo de esto es: una mesa no es más que un conjunto de átomos organizados de cierta manera. Entonces reducimos todo el concepto de mesa referido a átomos organizados para verlo como cosa, pero esta mesa como universal en nuestra mente y como universal en la realidad como existente ontológicamente es mucho más complejo. Entonces por eso el reduccionismo en metafísica es de esta forma. Y también tenemos el reduccionismo en ética, ¿no? El reduccionismo en ética trata de abarcar o reducir términos morales, los juicios morales en términos, mejor dicho. Tenemos nosotros juicios morales que los explicamos en términos de hechos naturales y hechos psicológicos, donde los hechos naturales hablan del placer, del bienestar, de la evolución, y los hechos psicológicos hablan de las preferencias, hablan de las emociones. Un ejemplo de esto es decir, ¿no? El término de las palabras robar es malo. Se reduce a robar causa sufrimiento y va en contra de la empatía. Reducimos lo malo a un tipo de utilitarismo y también un tipo de preferencia, hechos psicológicos. Entonces reducimos todo un juicio moral sobre lo malo
para hablar de hechos naturales o hechos psicológicos, dependiendo de la preposición que se diga. Pero el término mal, bien y lo que corresponde a mal o bueno son términos que se han investigado desde hace miles de años, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás pensaba que el mal era una desviación del bien, y San Agustín pensaba que el mal era una privación del bien, ¿no? Una privación, desviación del bien corresponde a todo un pensamiento filosófico sustentando que el bien es más supremo que el mal y que todo está determinado, pero tenemos esta libre voluntad de desviar lo bueno. ¿Y por qué hacemos esto, no? Tratan de responder filósofos como Tomás de Aquino y San Agustín y todos los escolásticos, ¿no? Incluso en la modernidad se puede ver con Hannah Arendt, que escribe La banalidad del mal, ¿no? Donde ella escribe un libro sobre los juicios de Nuremberg, y justamente hay un tipo de prisionero nazi que se está siendo sentenciado, ¿no? Y está sometiendo a juicio. Y en este sentido, él ve que no es un tipo de persona brillante o con una mente maliciosa, sino es un hombre simple, un hombre común, simple, incluso lo describe como un hombre mediocre que no tenía ideas propias, y entonces se vio influido por un cargo, un rol, y evidentemente no cuestionó su actuar, no cuestionó su vida. Y en este sentido, el mal, menciona Hannah Arendt, que no tiene origen definido el mal, ¿no? El mal no es algo que viene de una persona sumamente brillante o malévola, sino es indeterminado, ¿no? Puede venir incluso, como este ejemplo, de alguien, con sus palabras, mediocre. Bien, en este sentido tenemos que entender que la epistemología también tiene este término reduccionismo, pero más propio al testimonio, en este caso no verificado. Entonces los filósofos también ven condiciones para el testimonio y que este sea una fuente legítima de conocimiento, ¿no? El antirreduccionismo, por ejemplo, donde el testimonio es una fuente básica de conocimiento, al igual que es la memoria, la percepción, se aceptan, mientras que no haya razones para desconfiar de este testimonio, ¿no? Entonces hay factores también que influyen en la credibilidad del testimonio: la autoridad epistémica del hablante, el contexto social, cultural de la institución, los prejuicios del oyente y la coherencia con otros saberes aceptados. Entonces el testimonio destaca la dimensión social del conocimiento para saber. Dependemos de los otros, dependemos de una sociedad, dependemos del contexto, ¿no? Y esta dependencia exige responsabilidad en este caso epistémica. Otra respuesta a la epistemología social es sobre la injusticia epistémica, ¿no? Miranda Fittker introduce dos conceptos claves, que es la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. En la injusticia testimonial sucede cuando se reduce la credibilidad de alguien con prejuicios sociales, género, raza, clase, y no creer en la denuncia de una mujer, por ejemplo, por ser indígena, por ejemplo, por ser negro, en este caso también. Y en la injusticia hermenéutica es cuando una persona no puede expresar sus experiencias porque su comunidad carece de conceptos para entenderla. Entonces aquí se va a proponer que se debe cultivar la virtud epistémica de esta justicia testimonial, ¿no? Una actitud más crítica, más sensible para evaluar los testimonios sin un prejuicio que tengamos. Tenemos a Alvin Goodman también, que nos plantea una comunidad ética, y esta debe basarse en las capacidades para generar creencias verdaderas, ¿no? Propone mecanismos sociales como la revisión por pares,
revisar una cosa constantemente en dos puntos de vista, medios éticos de comunicación, evidentemente con una propuesta de la justicia epistémica y también una deliberación democrática. La propuesta es más o menos de Alvin, es filosófica, pero también es un poco política, ¿no? Porque fortalecer a las instituciones es promover el conocimiento y que reduzcan la falsa información o la desinformación. En este sentido, ya se asocia con la política porque cada gobierno tiene este cuarto poder, por así decirlo, para determinar ciertos puntos en la mesa que un país está viviendo. En este caso, Goodman hace esta propuesta de fortalecer instituciones epistémicas confiables. Y también tenemos que hablar de la resistencia epistemológica, que por ejemplo está el silenciamiento testimonial, que es cuando un grupo no puede participar como fuente de conocimiento, y la fatiga epistémica, ¿no? Que es un desgaste emocional al explicar esas experiencias que no se escuchan. Entonces Dobson, en este caso Christine Dobson, explica la necesidad de crear espacios epistémicos seguros y plurales donde las voces excluidas puedan compartir sus experiencias sin ninguna deslegitimación o una censura. José Medina desarrolla una teoría sobre cómo las comunidades deben adoptar prácticas de vigilancia crítica para identificar injusticias epistémicas. Entonces propone fomentar la diversidad cognitiva, la autocrítica cultural, la atención a voces disidentes, y es promover una ciudadanía epistémicamente activa, ¿no? Capaz de reconocer, cuestionar, transformar estructuras epistémicas o de ignorancia sistemática, ¿no? Evidentemente, cuando un gobierno conoce las leyes o conoce una legislatura, trata de que el pueblo no conozca. Entonces José Medina se da cuenta de esto y adopta una teoría de las prácticas de vigilancia crítica para que no suceda esto. Lo mismo pasa con la prensa, lo mismo pasa con cualquier autoridad epistémica, como vimos antes. Bien, entonces estas respuestas filosóficas, estos desafíos epistémicos sociales, no se limitan a cuestiones lógicas individuales, sino que exigen reformas éticas, sociales, reformas institucionales, ¿no? Y en este campo, conocer bien, o sea, tener un conocimiento certero, implica también actuar bien, especialmente frente a todas las injusticias que podemos ver. En la epistemología social, lo individual queda excluido, como hemos podido darnos cuenta. Entonces, el conocimiento se construye en la interacción con otros y necesitamos sobre todo el testimonio, ¿no? Confiar en los testimonios. Entonces, aprender también a evaluar, participar en redes de conocimiento confiables se vuelve importante para este razonamiento lógico que deja de ser individual y pasa a ser colectivo, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, antes hemos visto que la fuente del conocimiento era la percepción sensorial con los empiristas, el razonamiento lógico con los racionalistas, el constructivismo con esta introspección, por así decirlo, pero ahora se integran más fuentes de conocimiento como el testimonio de otros, tradiciones culturales, comunidades epistémicas alejadas o marginadas frente a una comunidad epistémica válida. En este caso, por ejemplo, en filosofía, hablando de filosofía, ¿no? La filosofía de Kant es amplia y tiene muchas escuelas donde se revisa su libro. Sin embargo, el pensamiento de Berkeley, por ejemplo, tiene un círculo muy pequeño y es marginado en este sentido. Entonces, la integración de estas comunidades epistémicas, la no exclusión de comunidades epistémicas contribuye todo esto a una epistemología social en base a conocer mejor, ¿no? Enriquecer, diversificar nuestra comprensión de lo que significa realmente saber. Entonces el conocimiento no solo viene
el ámbito teórico, científico, sino también viene de la memoria oral, de las tradiciones, entre otros aspectos. Entonces acá se puede diferenciar la epistemología académica y la epistemología social. La epistemología académica evidentemente corresponde a toda una base filosófica de cómo conocemos o cómo justificamos la creencia verdadera justificada como tradición del conocimiento, del concepto tradicional del conocimiento. Y en la epistemología social se valora más el testimonio de otros, las tradiciones culturales, la integración de las comunidades epistémicas marginadas. Entonces todo esto diversifica y enriquece nuestra comprensión sobre qué significa el saber. Gracias a autores como Goodman o Medina, nosotros entendemos que vivimos inmersos en este constructo de estructuras sociales del conocimiento, sean medios de comunicación, sea educación escolar, universitaria, sea redes sociales, sea incluso un contexto más común, ¿no? Como por ejemplo un mercado, una casa. Evidentemente todo esto constituye a nuestra comprensión de cómo entendemos lo que es el saber, ¿no? Y también esas estructuras vemos si son confiables o son corruptas, son abiertas o son manipuladas. Entonces la epistemología social se da cuenta de esto y va clasificando, determinando y justificando y a veces criticando todos estos aspectos de estas estructuras sociales, ¿no? Conocer bien hoy en día, tener una conciencia crítica, ¿no? Sobre cómo circula la información, quién la controla. Entonces todo esto corresponde a una epistemología social, pero también tenemos que agregar acá la política, que es sumamente importante, porque autores como Medina ven que todo estaba en práctica epistémica ocurriendo en un contexto histórico, contexto social y contexto político, ¿no? Incluso el olvido o el silencio son formas de construir conocimiento o ignorancia. Evidentemente vimos todo este aspecto en la epistemología social. Este punto me parece sumamente importante porque el olvido sirve como un tipo de testimonio incorrecto. Hablamos de este testimonio, puede ser mentiroso, puede ser un error por ignorancia o puede ser un error por mala interpretación. Entonces, al nosotros omitir la historia, por ejemplo, de un grupo pequeño que estaba en contra del Estado y que lo absorbió y lo llevó al olvido, ¿no? Un ejemplo mínimo de muchas cosas, muchas veces pasa con países en las potencias, ¿no? Donde países grandes hacen lo mismo y alteran la historia. Evidentemente esto es algo muy relativo, pero incluso el silencio y el olvido son formas de construir conocimiento, ya sean este testimonio por error, ¿no? Y toda práctica siempre está ocurriendo en este momento, ¿no? En el contexto histórico, por el tiempo. Entonces el conocimiento no es simplemente una representación del mundo, sino que también organiza el mundo. Y no solo organiza, sino que muestra relaciones dentro del mundo. Y esto es lo sumamente curioso de la epistemología social, porque tiene estos principios de saber es confiar y evaluar críticamente a otros, porque hablamos de testimonio. Y también que el conocimiento es justo. El conocimiento es justo cuando el conocimiento es neutral o lo escuchamos de forma neutral y no tenemos prejuicios o preferencias sobre un testimonio sobre otro. Y también vemos que las comunidades se vuelven importantes y no solo los individuos, ¿no? Toda la comunidad corresponde a agentes epistémicos que igual tienen grado de validez, autoridad epistémica, testimonio válido o inválido, entre otras características. Y lo más interesante de esto y lo más importante es que las estructuras sociales importan tanto como los argumentos. Hablemos de estas estructuras sociales, ¿no? Nosotros tenemos diferentes estructuras sociales que determinan un tipo de conocimiento específico: medios de comunicación, la verdad, noticias, políticos, manejo del Estado, transportistas, manejo de tránsito, entre otros, militares, defensa, policía, ética y valores,
todos estamos dentro de estructuras sociales, ¿no? Y estas estructuras evidentemente tienen grados de validez epistémica, pero también tienen esta forma de conocer para ellos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo filosofía, estamos en el ámbito de la filosofía, pero hay otros ámbitos en el mundo. Está la biología, está la psicología, está la medicina, está la jurisprudencia, está la ingeniería, entonces está la programación, están todos estos ámbitos, ¿no? Que corresponden a estructuras sociales que evidentemente importan tanto, incluso más que los argumentos, ¿no? Porque se habla desde un punto, se habla desde una estructura social que tiene validez evidentemente. Claro, pero son a la vez marcos colectivos de poder, de cultura, de género, clase, raza, instituciones, lenguaje, roles en la sociedad, ¿no? que organizan toda la vida social. Y estas estructuras definen quién tiene la autoridad para hablar en cierto momento, ¿no? Influyen también en qué se considera lógicamente correcto, un conocimiento legítimo. También pueden invisibilizar ciertas voces o experiencias o testimonios en este caso también. O sea que estas estructuras sociales son muy complejas, ¿no? Un argumento sobre la pobreza puede ser lógicamente sólido, pero si solo se acepta porque lo dice un académico de clase alta, adinerado, su testimonio no es un poco sustentado, ¿no? Tiene un sesgo estructural en este caso. Entonces, mientras se ignoran testimonios de igual validez de personas que viven en la pobreza. Este es un ejemplo claro, preciso. Y la epistemología debe ampliar su enfoque más allá de la lógica formal, y como ellos mostraron la justicia epistémica, ¿no? También en este caso, ¿no? Que es tan importante como la verdad también, ¿no? Hay que escuchar voces silenciadas para enriquecer todo el conocimiento humano. Bien, fue un episodio muy interesante. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de la epistemología en el entorno tecnológico. Hablamos de la fiabilidad en internet, del conocimiento, de la desinformación, en todo lo que respecta al entorno digital. Bien, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho y nos va bien reflexionar un poco y conózcanse a sí mismos.